Bien, continuamos en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Y, como lo dijimos al comienzo del programa, este programa de hoy se puede escuchar, se puede ver por esta misma radio desde ya, en repetición el próximo lunes 12 de agosto en el horario matutino de 8 a 9 de la mañana. Estamos en presencia de la contadora, la señora Vero Irizar, una concejal que respeto, concejala, que respeto, salió concejala ahí, no sé, un ataque machista, qué sé yo. Bueno, Vero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Susana, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar con vos. Sí, igualmente, Vero. A ver, mira, me han preguntado muchas personas, esto de que vos estás promocionando, y me parece bien, el tema de los taxis compartidos. Me dicen, ¿cómo es? Por el tema seguridad. En fin, ¿podrías, comunicar a la audiencia, a nosotros, de qué se trataría esto? Sí, mira, es entre otras modificaciones que habíamos aprobado el año pasado del sistema de taxis, estaba esta, que era modernizar el sistema y permitir que a través de un viaje que uno toma con la aplicación se pueda compartir ese viaje con otro usuario que esté haciendo un recorrido similar o que en parte del recorrido sea similar. Esto garantiza la seguridad, el hecho de que los dos usuarios estén logueados en la aplicación desde la cual estén tomando el taxi, es decir, que haya un registro en la aplicación de quiénes son las personas que están pidiendo el taxi, y obviamente que el algoritmo definirá después los criterios con los cuales se comparta el costo, pero que entendemos que es mucho más eficiente poder, sobre todo en un momento como este que hoy atravesamos. Cuando lo pensamos era otro momento en el cual faltaban taxis porque había una gran demanda. Exacto. En este momento estamos atravesando una crisis económica y quizás muchos usuarios les cuesta mucho decidir tomarse un taxi y necesitan en algún momento del día o de la semana tomarse un taxi, sobre todo en horario nocturno o quizás el fin de semana. Bueno, tener esa posibilidad de hacer un viaje que tenga un costo más bajo, porque en parte el trayecto lo comparto con otro o con otros, porque puede ser más de 2 o 3 usuarios, ¿no? Hasta 4 personas que hagan un trayecto similar podrían subirse a la misma unidad. Y por otro lado, también para los taxistas, los titulares, los choferes, ante un momento también donde la demanda está baja y donde el costo también por inflación viene aumentándose, bueno, garantiza que la demanda se sostenga, y ni hablar en términos ambientales, donde obviamente que es mucho más amigable con el ambiente que haya varias personas compartiendo un auto y no varios autos yendo casi a la misma dirección. Así que entendemos que es una iniciativa que se usa en otros países y que debería funcionar en Rosario, y la garantía de la seguridad está dada por el registro de ese usuario que va a estar subiéndose al taxi, de los dos que se suban o más de dos, en la aplicación que estén usando. Todo el tiempo usamos aplicaciones, home banking, la sube, muchas aplicaciones, quizás no nos damos cuenta, pero bueno, cuando nos registramos estamos en muchos casos dejando todos nuestros datos, en algunas ocasiones datos biométricos, así que entendemos que la seguridad está garantizada. Vero, con respecto a la situación actual, y no solamente porque sos contadora y muy buena y tenés conocimientos amplios en todo lo que se refiere a Hacienda, presupuesto y demás, que no es menor, no el tema números, todo lo contrario, no es menor. Hay una frase que leo que dice, que vos pronunciaste: la crisis pega más duro en Rosario. ¿Por qué esa afirmación, Vero? Mira, venimos, como bien decís, siguiendo el tema económico. Como bien lo planteabas, me tocó conducir las finanzas de la ciudad y veo con mucha preocupación porque Rosario tiene una realidad muy particular. No es una capital de provincia, eso hace que dependa mucho del empleo privado. Hay relativamente poco empleo público en la ciudad, y eso hace que cuando hay una crisis, una caída de actividad,
siempre se golpee mucho más la actividad que lo que pasa a nivel nacional, donde además también está el sector agropecuario. Rosario prácticamente es una ciudad de comercio y de servicios, aunque tiene un sector industrial importante y algo muy pequeño de actividad primaria y obviamente la construcción. Y venimos siguiendo la facturación en la ciudad y bueno, planteamos que en el primer trimestre la caída en la actividad en este primer trimestre del 2024 era de casi el 12%, el 11,8%, cuando a nivel país esa caída fue del 4,2%, es decir, que ha triplicado la caída del Producto Nacional. Y ahora tenemos un dato parcial, estamos esperando que se publique el mes de junio, pero al mes de mayo esos números son aún peores porque, bueno, sigue siendo la de Rosario casi el 12, el 11,8, y a nivel nacional la caída se amesetó, estando en un 3,2, pero Rosario sigue en una situación muy complicada, porque evidentemente estas políticas que está tomando el gobierno de Milei en búsqueda de bajar la inflación, porque no lo ha logrado, digamos, ha logrado morigerar lo que fue el inicio de su gobierno con un 25% en diciembre y el 8,9% en enero, pero bueno, estamos en un orden de inflación del 5% y con el costo de haber generado un enfriamiento total de la economía. Uno lo ve, ¿no? Más allá de estos números que te planteo, uno lo ve en la calle, ve menos gente en los restaurantes, en los bares, menos gente comprando. Bueno, de hecho a nivel país la caída del consumo de alimentos básicos, no estamos hablando de ropa ni de otros productos, sino que de alimentos, está en el orden del 12,5%, y la Bolsa de Comercio ha planteado que el consumo de carne es el más bajo de los últimos 110 años. Esto habla de una crisis fuerte, y lo más grave, Susana, para nuestra mirada, es que uno no está viendo cuál es el motor por el cual se va a volver a reactivar la economía, porque podríamos estar en un momento difícil, pero ver que bueno, hay algunas ideas del gobierno en términos de reactivar la economía, y uno no lo ve porque es un gobierno que tiene una mirada de que el Estado no tiene que hacer obras. De hecho ha cortado todo lo que eran las obras nacionales que se venían haciendo, que no eran muchas, porque venimos planteando que no había una presencia del gobierno nacional en la ciudad. De hecho, el ejemplo de esto y lo más emblemático es el Monumento a la Bandera, que por cuarta vez vuelve a paralizar sus obras y a quedar abandonado, siendo uno de los emblemas más importantes del interior del país, por una decisión de, bueno, no creer que el Estado tenga que invertir en infraestructura, ¿no? Y en crisis como esta, el que primero puede reactivar apostando a obras importantes es el Estado, y ni hablar del Estado Nacional, que tiene mucho más recursos, pero bueno, vemos desde Milei una denostación y una mirada muy negativa hacia todo. Nosotros no planteamos que esté todo bien lo que venía pasando, al contrario, éramos muy críticos del gobierno anterior de Alberto Fernández, bueno, ni hablar en este momento que estamos atravesando, donde hemos conocido situaciones muy graves del expresidente. Pero para no irme del tema de las obras, bueno, creo que en esto el gobierno de Milei viene a decir, bueno, en vez de mejorar el Estado que teníamos, de hacerlo más eficiente, de transparentar algunos mecanismos, no cree en el Estado como mecanismo y viene a destruir el Estado que teníamos, y no compartimos esa mirada. Nosotros creemos que el Estado hay que transformarlo. Hermes Wiener, que fue una persona muy audaz en transformar el Estado municipal y luego provincial, siempre los planteaba: nosotros no venimos a administrar el viejo Estado, el que no funciona, el que está lejos de la gente, venimos a transformar ese Estado para que resuelva los problemas de la gente. Y acá Milei parecería que no viene con esa iniciativa, sino que viene a destruir el Estado. Y el Estado y lo público, y vuelvo a nombrarlo a Hermes, que siempre nos decía eso también, para muchos es lo único, más en momentos tan difíciles, porque me preocupa y me duele ver esta realidad que vivimos. Cuando nosotros empezamos los 90, teníamos menos de la mitad de la pobreza que hoy tenemos. Se conocieron datos del Observatorio de la UCA que habla de un país con un 54,9% de pobreza, es decir, 5,5 argentinos de cada 10 son pobres. Y esto es producto de la inflación, producto de no tener un modelo de país, producto de que no haya empleo, y se dan situaciones muy
complejas, como que haya bajado la población económicamente activa, es decir, que hay gente que ya no busca más empleo porque ya no siente que no lo va a lograr, y se da situaciones de que hay gente pobre que tiene un empleo, pero que hoy con lo que gana no le alcanza para poder sostener una canasta básica familiar, porque cuando uno mira el costo de vida, costo de alquilar y demás, bueno, se da la situación más compleja de gente que está trabajando en blanco incluso, pero que no puede sostener un hogar y una canasta básica para resolver su mes a mes. Sí. Entonces, estamos muy complicados, creo, desde nuestra mirada estamos en un momento muy difícil, además este esfuerzo que está haciendo gran parte de la población que la está pasando muy mal, incluso que hasta que tiene una empresa, una pyme, la está pasando mal, un comercio. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Podemos pensar que todos hacemos un esfuerzo, la pasamos mal, nos ajustamos, recortamos gastos, pero si vamos a un lugar mejor y si ese esfuerzo va a servir para salir adelante, para que Argentina salga adelante. Uno cuando mira no ve esa luz al final de decir, bueno, después que atravesemos estos meses, Argentina va a volver a reactivar la economía, vamos a generar nuevas industrias, vamos a ubicarnos en tal lugar en el mundo, en el comercio internacional. Lamentablemente no se ve, y eso es lo que nos preocupa. ¿Cómo? Sí, desde ya, pero coincido. ¿Cuál es tu opinión, Vero, como persona que indudablemente conoce y que ha estado en gestión, que no es menor, presupuesto, hacienda, el tema números, que particularmente me resultan como abogado un tanto, son complicados, pero son importantísimos, y buena gestión, a mi entender, muy buena gestión. Gracias. Estas opiniones del ministro de Economía, de sus asesores, de sus asesoras, del vocero presidencial, Adorni, de que todo va a ir mejor, de que hay que esperar. ¿Qué opinás? ¿Cuál es tu opinión respecto de esto, Vero? Mira, creo que es un gobierno que, como otros también, vino a resolver algunas cuestiones de la macro para un determinado sector del país. Cuando uno mira estos números de actividad, los únicos que están haciendo negocios son el sector financiero y la intermediación financiera, y además uno lo ve al presidente inclusive en esa actitud de querer bajar la inflación, que ojalá lo logre, porque quiero que se entienda bien, ¿qué más quisiéramos que salir de este esquema inflacionario donde en diciembre todos teníamos el temor que con el 25,5 de inflación se disparara de vuelta una hiperinflación, que sabemos que sería muy complejo atravesar ese proceso, pero lamentablemente, en este énfasis, en esas ganas de bajar la inflación o en esa intención, el gobierno no está siendo efectivo, no lo está logrando, y además con este costo de esta recesión tan difícil que estamos atravesando. Y es complejo pensarlo en un país con estos niveles de pobreza también, porque cuando uno dice, bueno, hacemos el esfuerzo, ¿cuánta más gente creemos que puede estar en condiciones de pobreza? Y además, con un gobierno con una mirada de la realidad, te diría hasta con cierta crueldad, con una mirada muy egoísta del tema, que ha recortado programas sociales. Nosotros no es que defendamos a los que tenían enquistada la corrupción en los mecanismos sociales de ayuda, pero hace falta resolver hoy lo más básico en muchas familias argentinas. 7 de cada 10 niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza. No tiene lo más básico, que es el alimento que necesita para desarrollar su cerebro. ¿Qué sociedad estamos construyendo si esa es la realidad que hoy vivimos en nuestro país? Y obviamente nuestra ciudad no escapa a esa realidad. Entonces, yo veo que ellos quieren sobreactuar un éxito que todos vimos que bajó la inflación parcialmente, pero un país que tiene un 5% mensual de inflación no es un país que haya logrado bajar la inflación. Bajar la inflación sería pensar que pasamos de una inflación del 211% de 2023 a una inflación del 30%, como mucho un 40%. Pero estamos hablando de valores más altos y además con un costo muy fuerte de
un enfriamiento notorio de la economía. Y como te repito, ¿cuánto más podemos caer? ¿Cuánta más gente puede caer bajo la línea de pobreza? ¿Cuánta más gente puede perder su empleo? Digo, una cosa es un par de meses, un trimestre, 2 trimestres, donde el empresario puede comerse los ahorros, sostener, pero si la situación sigue siendo esta, lamentablemente hay empresas que van a tener que despedir empleados, que van a tener que achicar sus líneas de producción, y eso es muy complejo, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo qué modelo de país queremos tener, por dónde pasa el desarrollo de Argentina, cómo aumentamos las exportaciones para poder también generar más inversiones y poder importar bienes necesarios para mejorar las condiciones de capital que tiene Argentina, porque eso nos permitiría producir más. La verdad que es muy duro pensar un país que produce alimento, que tiene tantos recursos naturales y humanos y hasta tecnológicos también, porque tenemos un desarrollo en términos de la capacidad tecnológica del país muy fuerte, y vos decís, ¿cómo no podemos salir de esta encerrona, de estar en este círculo vicioso de pobreza, de no poder importar lo que necesitamos para poder producir más y mejor, de no poder pensarnos agregando valor agregado a la producción primaria? Somos un país que seguimos produciendo cereales y le hemos agregado muy poco valor a esos cereales, no apenas algunos aceites que estamos exportando y algunos derivados de esa producción primaria, pero realmente no hemos logrado en estos años generar ningún proceso de desarrollo nuevo ni generar, aumentar el valor de lo que estamos exportando. Entonces creo que a pesar de las declaraciones que hacen los funcionarios, la situación está muy complicada. Ya para finalizar, Vero, sí. ¿Cuál es tu opinión como mujer política, de estas denuncias de la ex primera dama? Esto de primera dama no me gusta mucho, pero bueno, Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández. Mira, creo que en estos casos uno tiene que creerle a la víctima, y bueno, hoy se han conocido algunos mensajes de WhatsApp con fotos de Fabiola, y duele mucho ver que a ese nivel haya esta impunidad de creer que la mujer, o seguir creyendo que la mujer es un objeto que pueda ser maltratada físicamente, violentada, y que no pasara nada. Realmente, mira cómo una causa por corrupción, por la contratación de seguros, nos trajo la verdad de un personaje que nos había hecho creer otra cosa, y que había creado el Ministerio de la Mujer en una lucha contra la violencia de género, y sin embargo en su propia casa era un violento y un maltratador. Muy complejo, y no podemos permitir que esto siga sucediendo. Por eso también me genera mucho estupor que pase en esta época y que veamos tan claramente cómo las mujeres, a pesar de todas las luchas que hemos dado y de lo que creíamos que habíamos avanzado, seguimos siendo víctimas de estas situaciones de violencia, y de que el hombre pueda seguir creyendo que somos un objeto y que podemos ser de su propiedad, y que puedan maltratarnos físicamente y violentarnos, ¿no? Entonces, más que nunca son necesarias las políticas, las buenas políticas, que trabajen en que la mujer se anime a denunciar, que haya cada vez menos condicionantes económicos, sociales, para que la mujer pueda irse de ese lugar en el cual son muchas las mujeres que atraviesan estas realidades y que no se animan ni siquiera a denunciarlas o a poder pensar de tener cierta independencia, y para eso muchas veces lo que más las atan es la cuestión económica. Exacto. Entonces, bueno, poder desde el Estado generar mecanismos y fortalecerlos para acompañar a las mujeres que viven este tipo de situaciones. Bien, muchísimas gracias, Verónica, Vero. Espero, en fin, verte como intendenta dentro de poco tiempo. Y desde ya, muchísimas gracias por concedernos este tiempo. No, por favor, gracias a vos y gracias por lo que haces desde tu espacio, que siempre es informar y analizar temas que son muy importantes para la ciudad y obviamente para la provincia y el país. Así que gracias a vos. Bueno, bien.
Breve pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos.